Queridos hermanos, vamos a iniciar esta catequesis litúrgica sobre el Sábado Santo y en la segunda parte sobre la Vigilia Pascual. Este día pues está marcado por la soledad, pero no una soledad incompleta, porque Jesús, por ser Dios, está en todo lugar, es omnipotente, eso no lo podemos negar. Sin embargo, pues el alma de Cristo, separada del cuerpo, pues obviamente, como toda persona humana, pues si hay esa separación y el cuerpo está inanimado, ¿no? Pues si ustedes se acuerdan, si hemos estado atentos obviamente a la pasión del Señor, a la celebración, pues es un día en donde Cristo está sepultado, ¿no? En general, el Sábado Santo, casi desde siempre, ha sido un día alitúrgico, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente que no hay misa. ¿Por qué razón? Porque no está el esposo. Entonces, si no está el esposo, no se puede realizar la acción litúrgica, ¿no? Alguno podría pensar, ¿no? Pero el Padre ha dicho hace menos de 2 minutos que Cristo está en todos lados. Sí, pero en esa naturaleza humana de la segunda persona del Verbo, pues no está completo, su cuerpo está muerto. Por lo tanto, ese Cristo, vamos a decirlo así para entenderlo, no es así exactamente, ese Cristo incompleto, como los cuerpos que están en los cementerios, por ejemplo, lo de los difuntos, pues le falta algo para que pueda existir totalmente. Pues esa es la razón por la que este día es alitúrgico. El significado inmediato es que no hay misa. De hecho, hay un escrito del siglo V de Inocencio I en donde decía que no podía celebrarse ningún sacramento ni el viernes ni el sábado. Y las iglesias permanecían cerradas. De hecho, en algunos lugares, incluso por aquí, pues como es un día alitúrgico, pues prefieren cerrar las puertas de la iglesia, ¿no? Y en el caso que celebrasen la Vigilia Pascual muy de noche o de madrugada, pues se percibe eso, que este día no está la iglesia abierta. Pues es un gesto para mostrar la ausencia del esposo. De hecho, en circunstancias normales, el sagrario continúa vacío. La reverencia, no sé si se aprecia aquí, solo que como la cruz tiene varios adornos, se pierde en medio del conjunto. La reverencia, la adoración es a la cruz. Aquí un paréntesis, no recuerdo si lo he dicho ayer, pero la adoración no es al objeto, la adoración es al misterio, por eso le hacemos genuflexión. Lamentablemente en algunos ambientes, al día de hoy, con todo esto de no dar pie a que nos cataloguen de idólatras, pues algunos prefieren no hacer la genuflexión delante de la cruz. Ya que en cada uno, ¿no? Pero lo que la Iglesia no recomienda, indica, es que la adoración es a la cruz. Y hay que vivir ese misterio, ¿no? Que nos lleva a adorar. Entonces decía que normalmente, ojo, estamos en esta situación peculiar, ¿no? Y que hay que hacer muchas interpretaciones de las indicaciones que se han dado para estos días, pero en circunstancias normales el sagrario debería estar vacío, no debería haber nada. Y es en la Vigilia Pascual que Cristo regresa a ese lugar.
Entonces, si no está Cristo en el sagrario, ¿cuál es la razón de ser, ¿no? de estar por aquí? Puede sonar duro, pero es parte de ese realismo de la liturgia. La liturgia, ya lo he dicho en otros momentos, no es un teatro, no es una puesta en escena, es realidad. Entonces, este día, pues Cristo no está. Así de simple. Hay un gesto de la liturgia episcopal que evidencia más esto. Los obispos, desde el oficio de la Pasión del Señor, se quitan el anillo y no usan el báculo, que son gestos elocuentes que manifiestan la ausencia del esposo. Luego, llegado el día de Pascua, lo volverán a usar seguramente, pero son gestos que dicen mucho de esta realidad que vamos a vivir, que estamos viviendo, mejor dicho, desde ayer y que continuamos viviendo hoy. Hoy también está recomendado el ayuno. Luego diré algo sobre esto en el sábado, cuando hable del sábado de gloria, pero hoy también está recomendado el ayuno. Entonces, no con la obligatoriedad de ayer, pero sí recomendado hoy, ¿no? Para prepararnos para la Pascua. Bien, continuamos. Entonces, en este día, la Iglesia continúa ese luto por la muerte del Redentor y que conmemora la sepultura y al descenso a los infiernos. La Carta de las Fiestas Pascuales, documento del que ya he hablado en otros momentos, dice: durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte y su descenso a los infiernos, y esperando en la oración y el ayuno su resurrección. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, quien me ha seguido en estas catequesis, seguro que sí, que decía, cuando explicaba en la primera catequesis, de que la Pascua que estamos celebrando, la Pascua del Señor, engloba 3 acontecimientos y uno al medio, o sea, sumando 4, ¿no? Hemos conmemorado la Cena del Señor, luego ayer hemos conmemorado la muerte del Señor, la Pasión del Señor, y al medio, entre la Pasión y la Resurrección, está el descenso a los infiernos. Aquí un detalle. ¿Qué cosa es el descenso a los infiernos? Si bien es cierto, esto no es lo que pretendo en estas catequesis, o sea, no es nada, no tiene nada que ver con la liturgia, pero sí me pareció oportuno decirlo, porque alguno puede pensar que Jesús ha ido al infierno de condenación. Y hay que tener claro de que Jesús no va al infierno de condenación. ¿Qué dice el catecismo? Quiero leerles 2 números. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Ojo con esto, la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. Luego dice, la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos. Entonces, el infierno al que se refiere y que rezamos en el credo no es el infierno de condenación, sino estamos hablando de una estancia que en el catecismo anterior, el catecismo romano, llamaba el limbo, donde estaban todos los que no habían conocido a Cristo.
Ya entrar a más detalles escapa a nosotros. No me quiero meter en esa discusión que si condenados, no condenados, que si malos, que si buenos. Yo lo quiero dejar ahí porque esto daría para hablarlo con mucha extensión. Pero decirles que ¿a dónde está Cristo en este momento? Incluso cronológica e históricamente hablando. En el Sheol, está en el Hades, en ese infierno donde estaban los muertos, o para ser más preciso, las almas de los muertos. Entonces, ese detalle es importante tenerlo en cuenta. Un segundo detalle que también escapa a la liturgia es el detalle de la sepultura. Como nos hemos dado cuenta, siguiendo el relato de la pasión, a Jesús lo entierran en una tumba que estaba cerca del Calvario. José de Arimatea, con Nicodemo, se encargan de todo el trámite y como eran discípulos, pues fueron, recogieron el cuerpo y lo enterraron en una tumba nueva. Esa tumba nueva es cumplimiento de una profecía. Es llamativo el detalle de la gran cantidad de mirra y áloe. Imagínense ustedes, dice que llevan más o menos una cantidad casi de 30 kilos. Yo me imagino que es casi como es la mitad de un saco de arroz o de azúcar, más o menos. Digo que es curioso porque, primero, que no era necesario embalsamarlo con tanto, pero algunos interpretan que detrás de ese detalle está el evitar la corrupción del cuerpo. Y de hecho va a ser así, porque Cristo va a estar durante 3 días, no llega al cuarto. Y eso es otro detalle, porque los judíos pensaban que el alma del cuerpo, del fallecido, estaba rondando alrededor del cuerpo durante 3 días. Y en el cuarto ya partía a otra estancia, en este caso al Sheol, ¿no? Entonces, Cristo no pasa el cuarto día, no es lo de Lázaro, ¿no? Si se acuerdan, cuando muere Lázaro, se acerca una de sus hermanas y le dice, ya está en el cuarto día y huele mal. Entonces, es porque la corrupción ya entró en él. Entonces, el embalsamar el cuerpo con esta gran cantidad de resinas y con el hecho de que Jesús resucite en el 3er día y no en el cuarto, es hablar de esa inmortalidad. El cuerpo y el alma de Cristo no se corrompen. Digo esto también para que nos ayude a entender las cosas, ¿no? Porque uno puede decir, resucitó al 3er día, como que pudo haber resucitado al 2º, pudo haber resucitado al 5º. Bueno, no, o sea, hay que entender el contexto real, ¿no? O sea, es por la inmortalidad, ¿no? Cristo no llegó a la corrupción, porque la corrupción es otra consecuencia del pecado, ya suficiente con la muerte. Bien, regresando al contexto litúrgico, hoy, además de contemplar la sepultura y el descenso, en la iglesia también se conmemora la soledad de María, después de llevar a Cristo al sepulcro, ¿no? Y quedando en compañía del apóstol Juan. Bueno, el relato dice al discípulo a quien quería, ¿no? Esto da para otra serie de comentarios e interpretaciones que son bastante amplias, pero vamos a quedarnos con esa idea. Entonces, hoy, por ejemplo, en muchos lugares se hacen los 7 dolores de la Virgen, o se hace la soledad de la Virgen. El directorio de la Piedad Popular habla de la hora de María. Entonces, es un día en que María cobra protagonismo, ¿no? Yo recuerdo que hay muchas advocaciones marianas en torno a este día. ¿Qué más se dice sobre este Sábado Santo? La Carta de las Fiestas Pascuales, en el número 75, dice: hoy la Iglesia se abstiene absolutamente del sacrificio de la misa. Ya hemos hablado de eso antes.
La Sagrada Comunión puede darse solamente como viático. A los que están en agonía se les puede llevar la comunión. No se puede celebrar el matrimonio ni administrar otros sacramentos fuera de la penitencia y de la unción de enfermos, igual que ayer viernes. O sea, no hay ninguna variación en la norma. Mario Righetti, un famoso liturgista del siglo pasado, tiene una obra bastante voluminosa sobre la historia de la liturgia, que es verdad que hay algunas cositas que dicen los expertos que ya están superadas, pero hay otras que siguen siendo valiosas. Y él dice en su historia de la liturgia: antiguamente, la mañana del sábado era consagrada a preparar al grupo de los elegidos al inminente bautismo. Estos eran sometidos a un nuevo y solemne exorcismo, al rito del efetá, es cuando se tocan los oídos y la boca para que se escuche y se entiende y se proclame la palabra de Dios, la triple renuncia a Satanás. Debían además expresar públicamente su adhesión a la fe, esto es con la recitación del credo, la reditio símboli, que se les había enseñado en el escrutinio del sábado inmediato, después de lo cual eran despedidos. Y aquí una cosita que nos puede ayudar también a entender, que es que desde la antigüedad, en la vigilia pascual, se daban los sacramentos de iniciación en el orden primigenio, y normalmente a los adultos se da el bautismo, se da la confirmación y la participación en la Eucaristía. Paréntesis, ese es el orden, y así lo pone el catecismo, sino que por diversas circunstancias hemos alterado el orden, ¿no? Y se habla primero del bautismo, luego de la primera comunión y luego de la confirmación, ¿no? Pero ese es el orden, y en la vigilia pascual se evidencia. Es curioso. Decía Righetti que esta mañana se dedicaba a preparar a los que iban a recibir los sacramentos en la vigilia pascual. Un tercer detalle, también para que nos ayude a entender las cosas, ¿no? Muchos hablan del sábado de gloria. ¿Y qué sucede? Que llega un momento en que, por diversas circunstancias, algunas las comentaremos cuando hablemos de la vigilia pascual, pues se fue cambiando el horario de la vigilia. La vigilia, en la primera hora, desde que se empezó esta práctica litúrgica, era nocturna. Entonces se fue rebajando, se fue rebajando, se fue rebajando, se fue rebajando y se fue rebajando hasta que finalmente algunos terminaron celebrando la vigilia pascual en la mañana del sábado. Entonces, como en la vigilia pascual se menciona el gloria, pues como se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, y ya tenía ese tono previsto, ese tono festivo desde la mañana, pues ya está. Se convirtió en el sábado de gloria. ¿Qué dice la historia al respecto, no? Que hasta la reforma del Papa Pío XII, ya lo mencionó en algunos momentos, en el año 55 del siglo pasado, se llamaba sábado de gloria porque la vigilia pascual tenía lugar en la mañana del sábado. ¿Por qué? Primero porque había un ayuno preparatorio y parecía excesivo haber ayunado el viernes y seguir ayunando el sábado. Hay que decir también de que el ayuno hasta hace, podríamos decir, 60 o 70 años atrás, era más estricto
Por ejemplo, para la comunión dominical había que ayunar desde el día anterior, ¿no? Entonces, había que considerar ese ayuno. Entonces, haber ayunado el viernes, y seguramente que se lo tomarían muy en serio, y seguir ayunando el sábado, pues era una cosa muy excesiva. Entonces, en el año 1951, Pío XII da un decreto en que permite hacer la vigilia de noche, y luego ya lo incorpora en el año 1955 para todo el mundo. Entonces la vigilia vuelve a su momento habitual. Esto también se facilita porque se flexibilizaron las normas del ayuno. Ya no había que ayunar todo el día, sino un par de horas antes de la celebración, ¿no? En concreto, 3 horas antes de comulgar. Ya sabemos que el concilio, pues, el concilio exactamente no, las normas indican, pues, que actualmente hay que ayunar 1 hora antes. Pero ojo, los días en donde está mando del ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo, sí hay que ayunar, ¿no? Hay que bajar la ración de comida. Y este sábado, que también está recomendado el ayuno, pues también, ¿no? O sea, el que lo quiera vivir, pues que baje la ración de comida. Y un último detalle que está en relación con esto, dice la carta de las fiestas pascuales: los usos y tradiciones festivos vinculados con este día, estamos hablando del sábado santo, a causa de la antigua anticipación de la vigilia al sábado santo, deben desplazarse a la noche y al día de Pascua. O sea, si en algún lugar existía alguna tradición, costumbre en el sábado en relación a la Pascua, pues se debe mover, porque no coincide. Es como lo del tema del monumento. Hacer un monumento, un catafalco funerario, cuando Jesús todavía no ha muerto, pues no tiene tanto sentido. Por eso se le llama en realidad lugar de la reserva. Entonces, esas cositas la Iglesia ha ido manejándola con mucha prudencia. Entonces, resumiendo esta parte, el sábado santo es un día silencioso, estamos de luto, Jesús no está, por decirlo en palabras sencillas. La Virgen María cobra un protagonismo y es un día para contemplar la ausencia del Señor, que ha descendido a los infiernos a rescatar a los que estaban en el Sheol, ¿no? En lo que nosotros decimos el infierno. Vamos ahora a hablar de la vigilia pascual. Hacemos, digamos así, como un corte y nos trasladamos ya al domingo de resurrección. Algo que he dicho, si no recuerdo mal, el primer día de catequesis, y creo haberlo dicho ayer, es que la vigilia pascual no es el sábado santo. La vigilia pascual ya es domingo de resurrección. Por lo tanto, no estamos hablando de la vigilia pascual el sábado santo, sino aunque se antecede a la tarde, la tarde no se puede, a la noche del sábado, ya desde ahí es domingo de resurrección. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, cuando me enseñaron liturgia en la universidad, pues era una insistencia, ¿no?, de este detalle, que a veces se pone, ¿no?, en los programas o en los folletos de los horarios, ¿no? Sábado Santo, vigilia pascual, es que no tiene nada que ver. Son dos cosas que tienen distinción. Entonces, enfatizo que aunque la vigilia pascual se haga en la noche del sábado, ya es domingo de resurrección. Incluso no hay que presentarlo como la misa vespertina de un domingo. En muchos lugares, por razones pastorales, se celebra el sábado de la noche la misa el domingo. Ya, pero no. O sea, la vigilia pascual ya es. No es un favor.
sino que ni es una razón pastoral, sino que se puede hacer así. Dicho esto, en segundo lugar quiero recordar que hay una continuidad en lo que se ha venido celebrando. Si se acuerdan, el día jueves, la Cena del Señor terminó sin bendición. Nos retiramos en silencio. Luego, ayer viernes, la Pasión empezó en silencio y terminó en silencio. Y ahora nos volveremos a reunir en el nombre de Dios para celebrar la Pascua en silencio. Este año hay algunas excepciones, porque no todos tenemos la posibilidad de celebrar la vigilia pascual como está prevista en el misal. Pero aún así, ese detalle no está alterado. O sea, este año vamos a empezar directamente con el encendido del cirio pascual. No hay bendición del fuego, no hay procesión con el cirio, aunque lo explicaré, pero empezamos directamente, pero en continuidad. O sea, este acontecimiento, este misterio es tan grande que un solo día no lo puede absorber. Por eso se va desplegando. Y, como decía, el jueves hemos terminado en silencio, ayer hemos empezado en silencio, hemos terminado en silencio, hoy empezamos en silencio y ya terminamos con la gran fiesta pascual, ¿no? Entonces, eso no rompe la unidad del triduo pascual que hemos celebrado. Pues algunos detalles que dice el misal. Según una antiquísima tradición, dice la rúbrica que abre este día, esta es una noche de vela en honor del Señor. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio, deben asemejarse a los criados que con lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue, les encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. Es una noche para esperar en el Señor. Y la carta de las fiestas pascuales también nos recuerda. Estos son una serie de recordatorios a modo de preámbulo de la vigilia. En el número 78 dice: toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello, no debe escogerse ni una hora tan temprana que la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo. Esta regla ha de ser interpretada estrictamente, justamente por lo que explicaba del sábado de gloria, porque pierde el sentido. Entonces, en realidad, el Señor no resucita y descuadra lo del tercer día. Entonces, vamos hasta la noche, y en esa noche, pues vamos a celebrar. San Agustín dirá que la vigilia pascual es la madre de todas las vigilias. Otras solemnidades, aunque con el paso del tiempo han ido quitando sus vigilias, hoy en día se están recuperando. Por ejemplo, la de la Navidad. Bueno, la de la Navidad siempre ha estado. Por ejemplo, la de Pentecostés. Y algunas fiestas de algunos santos pues también están incluyendo su vigilia. Entonces, ¿cuál es la madre de todas estas? La vigilia pascual. La vigilia pascual es la celebración, junto con la misa del día, la celebración más importante del año, la cual ningún católico, podría decir en general ningún cristiano, pues se la puede perder, porque recibimos bajo el velo de los signos la gracia de contemplar la resurrección del Señor. Luego dice: la vigilia de esta noche, que es la mayor y la más noble de todas las solemnidades, ha de ser una sola en cada iglesia. Se desarrolla de la siguiente manera, dice el misal: después del lucernario y el pregón pascual, que es la primera parte de la vigilia, la Santa Iglesia, llena de fe en la palabra y en las promesas del Señor,
contempla las maravillas que el Señor Dios realizó desde el principio en favor de su pueblo. Segunda parte, o liturgia de la palabra. Hasta que al acercarse el día, y acompañada ya de sus nuevos hijos renacidos en el bautismo, tercera parte, es invitada a la mesa que el Señor ha preparado para su pueblo como memorial de su muerte y resurrección hasta que vuelva, cuarta parte. La carta de las fiestas pascuales, en el número 81, dice: nadie está autorizado a cambiar a su arbitrio esta estructura del rito. Este año, con la situación de la pandemia, pues sí ha habido una variación. Se han recortado algunas cosas, más para los lugares donde no se va a celebrar con fieles. Entonces la Santa Sede, a través de la Congregación del Culto Divino, ha dado 2 decretos en donde precisa algunos detalles que se van a suprimir este año, que sobre la marcha iré diciendo cuáles son. Vamos a la estructura de la vigilia pascual. Iré matizando sobre la marcha estas excepciones que habrán este año y algunos detalles históricos. La primera parte es la bendición del fuego, lo que se llama el lucernario. En este momento se marca el paso de las tinieblas a la luz. Es un símbolo donde se manifiesta la alegría del universo por la resurrección. La primera parte del lucernario es la bendición del fuego, en donde hay una monición y luego se bendice el fuego nuevo. Esta bendición antiguamente se hacía con la chispa de la piedra. Luego, con el paso del tiempo, se hacía con la ayuda de una lupa. Este es un gesto que es posterior al siglo VIII. El origen del cirio pascual, dice Mario Rigetti, que es incierto, pero que sí está testimoniado desde la antigüedad del cristianismo. Hay una serie de detalles más que, para no marearlos, prefiero omitir, pero que quede bien claro que la bendición del fuego ha sido desde siempre, desde muy antiguo. En la liturgia de Jerusalén, en la Iglesia de la Resurrección, hay un gesto milagroso. Digo milagroso, pero no sé, de repente hay un truco, no lo quiero poner en duda, en donde ingresan a la cámara donde resucitó Jesús y de un momento a otro salen con velas encendidas, ¿no? Yo hasta el momento no conozco la explicación de ello, no sé si ellos lo explicarán de alguna manera, creo que no, pero es un gesto bastante elocuente, esa vinculación entre la resurrección y el fuego. Otro detalle es que encender el fuego con la chispa de la piedra y que luego era con la lupa, pues llevó a hacer ese gesto en el atrio. Luego, pues por la complicación ya se fue modificando, ¿no?, hasta lo que conocemos hoy. Entonces, en primer lugar, se bendice el fuego. El siguiente paso es la preparación del cirio. El gesto de poner granos de incienso en el cirio es un gesto del siglo X. Y luego, en el ambiente anglosajón, se empezó a grabar el cirio. Por eso en las rúbricas del misal dice de que con un punzón se graba el cirio. Pero como empezó a tomar demasiado tiempo y algunos tenían más creatividad para hacer este grabado, pues luego ya se volvió a tener un cirio preparado y se redujo el gesto, ¿no? Este gesto este año no lo vamos a hacer. Simplemente dice el decreto que marca cómo hay que celebrar la Semana Santa este año, que directamente se va al encendido del cirio. O sea, el cirio ya está en un lugar preparado, puede estar en el centro del presbiterio, puede estar al lado del ambón y se prende inmediatamente.
No hay el gesto que hablaremos dentro de un momento de la procesión. El cirio se graba o se prepara pues con un punzón y se va trazando, ¿no? Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y luego se va incrustando granos de incienso, haciendo la mención de las palabras: por sus llagas santas y gloriosas nos protege y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Luego de eso ya enciende el cirio pascual el sacerdote y luego entra en procesión. Y en esa procesión se hacen 3 paradas: una en el lugar, una antes de entrar a la iglesia y otra en el lugar del pregón pascual. ¿Esto qué significa? ¿Qué simboliza? No lo dice el misal, pero algunos lo comentan. ¿Qué significa decir luz de Cristo en el lugar donde fue encendido el fuego? Que Cristo es la columna de fuego que guía a su iglesia. O sea, la celebración de la vigilia normalmente empieza en el exterior, en el atrio de la iglesia, en un lugar previsto, con los asistentes, y en ese momento Cristo es la columna del pueblo. El pueblo escogido era guiado por la columna de fuego. La segunda, la de la puerta, es la iluminación. Y aquí hay un detalle bautismal, ¿no? O sea, aquí ya todos encienden sus velas y es ese mar de luces que ilumina. Por eso a los bautizados, a los catecúmenos que se iban a bautizar en la vigilia pascual les llamaban los iluminados, por esa razón, porque ya se incorporaban en esa muchedumbre, en ese mar de luces que es la iglesia. Y la tercera, que es, se interpretan algunos, en el lugar del pregón, ya la manifestación de Cristo resucitado. Algunos, por diversas razones, interpretan que el momento de la resurrección es en el gloria. Es una opinión personal que es discutible. Yo creo que toda la celebración es manifestación de la resurrección. O sea, en la celebración no hay un momento que diga aquí resucitó, matemáticamente, no, sino toda la celebración envuelve ese contexto de resurrección. Entonces ya vemos a Cristo resucitado en el cirio, que antes del cirio en el fuego, y luego lo veremos en la palabra, y que luego la palabra anuncia la resurrección, pero que ya la estamos viviendo. Imagínense un ejemplo, ¿no? Pues supongamos que alguien ha realizado una acción heroica, valiosa, que es digna de comunicar. Primero la hace y luego nos enteramos. Cristo ya resucitó y ese Cristo resucitado ha ingresado. Pero para entender a ese Cristo resucitado, la palabra nos habla. Y luego que nos habla, se ritualiza en ese momento que se concentra todo, ¿no? Que es el bautismo, que conlleva la sepultura y la resurrección de los neófitos, y que luego llega a su alto grado, a su plenitud, en el altar, en la Eucaristía. Entonces, es una opinión personal, es discutible. Ese contexto de resurrección abarca toda la celebración. No podemos decir, no, es que es en el gloria cuando se toca la campanita. No necesariamente. Porque si no, no tendría sentido haber hecho luz de Cristo. No tendría razón que, como diremos dentro de un momento, se cante el Exsultet, el pregón pascual. Porque si no, hablaríamos Cristo resucitado de verdad después del gloria. Y eso trae otras consecuencias. Pero bueno, seguimos con esta primera parte, que es el lucernario, ¿no? Luego viene el pregón pascual, que es un himno maravilloso que canta la resurrección del Señor. Es un himno que se encuentra por primera vez en el sacramentario gregoriano, o sea, desde el siglo VIII, y entra en
en ese, vamos a decir así, se incorpora en la celebración y está ahí, y es parte del rito de la Pascua. Un detalle para terminar con este lucernario. Yo decía hace un momento que el cirio se puede poner en un lugar oportuno al centro del altar. Cristo es el centro de la vigilia pascual, o se puede poner al lado del ambón. ¿Qué significa eso? Ponerlo al centro nos recuerda que Cristo resucitado se presenta las primeras ocasiones en medio de sus discípulos. Entonces, Cristo resucitó. Si estuviera al centro del presbiterio, nos recuerda esa escena. Cristo resucitado se pone al medio. Pero ponerlo al lado del ambón, que a veces es lo más común, nos recuerda que ese Cristo resucitado nos ilumina a través de su palabra. Dicho esto, pasamos a la liturgia de la palabra. En la liturgia de la forma extraordinaria, la que celebraba la Iglesia antes del concilio, y que algunos, por una sensibilidad especial, siguen celebrando así, pues ha tenido muchas variaciones. Mario Righetti decía de que en la antigüedad se leían 12 lecturas, y esas 12 lecturas tenían como finalidad preparar a los catecúmenos que iban a recibir los sacramentos en la vigilia pascual. Luego fue pasando el tiempo y se redujeron. Y de hecho, en estas lecturas, o mejor dicho, el número de lecturas eran 4. De hecho, las estoy viendo. Antiguamente se leía la del Génesis, luego la del Éxodo 14, que es también la que leemos nosotros, Isaías 4, y Deuteronomio 31. Y de ahí se acabó. Esa era la liturgia de la palabra de la vigilia pascual. En cambio, ya con la reforma litúrgica y cuando se elaboró el nuevo misal, o mejor dicho, el misal de la forma ordinaria, pues ya se incluyó en el leccionario un número más amplio de lecturas. O sea, en la antigüedad habían pasado de 12 a 4 y ahora se leen 7. Son 7 lecturas más una epístola y el Evangelio. El misal dice que se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo, la epístola y el Evangelio, que se han de leer todas donde sea posible, para salvaguardar la índole de la vigilia que requiere larga duración. Pues cada uno va a ver, ¿no?, el modo de cómo va a celebrar la vigilia pascual en estas circunstancias. Dice también el misal, debe leerse por lo menos 3 lecturas del Antiguo Testamento, concretamente de la ley y los profetas, y cantarse los respectivos salmos responsoriales. Nunca puede omitirse la lectura del capítulo 14 del Éxodo, tercera lectura, ni su canto. Pues como decía hace un momento, o sea, en estas circunstancias cada uno verá cómo va a vivir la vigilia pascual, las lecturas de la vigilia pascual, ¿no? Tiene que hacer una adaptación de todo esto, considerando estas posibilidades. ¿Cómo está estructurado? Hay una monición que hace el sacerdote, luego viene la lectura, el salmo, una oración. Después de la última, se canta el Gloria, se tocan las campanillas, se lee la epístola y el Aleluya solemne. Luego de eso viene el Evangelio y la homilía. Pues las lecturas son, la primera, la del Génesis 1:1, al capítulo 2:2, que es la de la creación. Luego viene la segunda lectura, que es de Génesis 22, del 1 al 18, que es el sacrificio de Isaac.
Luego viene la tercera lectura que nunca se debe omitir, que es la de la Pascua, del paso del Mar Rojo, donde los judíos son liberados de la esclavitud de Egipto. Luego la cuarta lectura de Isaías 54, la edificación de la iglesia, es una profecía. Luego viene la quinta, que es otra lectura de Isaías, del capítulo 55, que se habla de tres temas: el agua de la vida, la alianza eterna de Dios con su pueblo y la palabra que transforma al creyente. La sexta lectura, que es una profecía de Baruch, del capítulo 3, que en ella ve a Cristo como la sabiduría personalizada. Y la séptima lectura de Ezequiel, que habla del Señor como reúne a todos los hombres del mundo, que algunos la han interpretado como una profecía del bautismo, pero es solo como eso, no es que esté hablando del bautismo. Luego la epístola está tomada de la carta a los Romanos, del capítulo 6, que está antecedido del canto de gloria, y luego viene el Evangelio, que en cada ciclo es distinto. O sea, este año, que estamos en el ciclo A, pues vamos a leer el Evangelio del capítulo 28 de San Mateo. Y es el anuncio, es el anuncio de la resurrección a María Magdalena y la otra María, ¿no? Terminado esto viene la homilía y luego la tercera parte es la liturgia bautismal. Esta es la Pascua de la Iglesia. Este es el momento en donde es como una primavera del cuerpo de Cristo, porque se dará el ingreso de nuevos bautizados. Este es el mejor día para la iniciación. Es así desde el siglo III y ya normado desde el siglo I. Si hay bautismos, se cantan las letanías, se bendice el agua y luego se da el bautismo y, si se puede, la confirmación. Ojo, estos son sacramentos unidos. Se puede solo bautizar, pero no se puede solo confirmar, porque están unidos. Si no hay bautismos, es directamente a la renovación de las promesas bautismales, que la harán, si hubiera un bautismo, los neófitos con todos los asistentes. Luego, dentro de la renovación de las promesas, las renuncias a Satanás y la profesión de fe, y luego la aspersión del agua. No me detengo en esto para no alargarme. Y la cuarta parte es la liturgia eucarística, que es como una misa normal, en donde los neófitos tomarán parte en la comunión eucarística. Esta es la plenitud de la Pascua. O sea, si tenemos que hablar de cuál es el momento más importante de la Pascua, es la Eucaristía, en donde tomaremos parte de ese Cristo que ha resucitado. Luego, como decía, la vigilia continúa como una misa normal, y un detalle es que al final de la misa, después de la oración poscomunión, desde la vigilia pascual hasta el segundo domingo de Pascua inclusive, se menciona el doble aleluya luego de la bendición. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Y con eso terminó la vigilia pascual. Esto es muy largo de explicar, y más aún si uno quiere entrar en los detalles históricos y quiere comprender la profundidad de cada cosa, pues sí toma su tiempo. Un consejo: pues aunque se viva la vigilia pascual, lo ideal sería también participar de la misa del día de la resurrección. A mí en lo personal me agrada mucho, y por gracia de Dios lo he podido hacer así en los 2 años que lo he podido celebrar la misa de la tarde.
porque es el momento de los discípulos de Emaús. Pero tanto en la vigilia pascual, en la misa del día, en la mañana o en la tarde, son ya las manifestaciones del resucitado. Y vale la pena participar en ellas, ¿no? Porque uno podría, como decir, bueno, ya la vigilia, entonces ya no voy a lo otro. O al revés, voy a la resurrección, pero no voy a la vigilia. Son actos íntimamente unidos. De hecho, en los documentos litúrgicos que hablan del Triduo Pascual, pues el Triduo Pascual termina con las vísperas del domingo. O sea, mañana por la tarde, cuando recemos las vísperas, ahí terminó. Y luego continúa lo que se llama la octava de Pascua, que serán 8 días hasta el segundo domingo de Pascua, que ahora lo conocemos como el Domingo de la Misericordia, en el que vamos a ir viendo las diversas apariciones de Cristo resucitado. Pues bien, termino aquí y ojalá que les haya servido estas catequesis que, como decía el primer día, no pretendían ser una meditación o un retiro, sino explicar eso que vamos a celebrar. Porque muchas veces asistimos a los actos, pero no entendemos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. O sea, el concilio nos habla tanto de una participación consciente, activa y plena, pero a veces no sabemos el por qué hacemos las cosas. Entonces, estas catequesis han tenido como finalidad el más o menos iluminar la experiencia litúrgica de estos días. Insisto, y yo mismo lo he constatado. O sea, han habido muchísimos sacerdotes, algunos laicos, que han ido meditando sobre lo que se ha ido viviendo en estos días, pero también, a modo de complemento, pues está esta parte, ¿no? El entender la celebración. Pues muchas gracias por su atención y con estas catequesis serán hasta algún otro momento.